Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro estudio de la obra de Sigmund Freud, lectura y estudio, por supuesto. Estamos ya en el capítulo 10 de Psicopatología de la vida cotidiana. Aquí está, un breve repaso. Capítulo 1, el olvido de los nombres propios, el olvido de nombres propios. Capítulo 2, olvido de palabras extranjeras. Capítulo 3, olvido de nombres y frases. Capítulo 4, recuerdos de infancia y recuerdos encubridores. Capítulo 5, el trastrabarse. Capítulo 6, el desliz en la lectura y en la escritura, con sus dos respectivos apéndices. Capítulo 7, el olvido de impresiones y de signos, también con dos apéndices un poquito menos obvios que el capítulo pasado, olvido de impresiones y conocimientos, y el otro apéndice, olvido de designios. El capítulo 8, el trastrocar las cosas confundido, que por su extensión el capítulo lo dividí en dos videos, y el capítulo 9, el capítulo pasado, también lo dividí en dos videos. Acciones casuales y sintomáticas. Todo este libro de psicopatología de la vida cotidiana nos permite aproximarnos a fenómenos considerados poco realmente por otras teorías, por otras aproximaciones. Sin embargo, fenómenos que por supuesto son acogidos por la psicología y por la psiquiatría como psicopatología, es decir, enfermedades mentales. Hablando específicamente del capítulo pasado, acciones casuales y sintomáticas, lo pudimos relacionar con los tics, aunque realmente fue una mención minúscula, una mención muy superficial. Por supuesto, esto hablando de los tics como un producto psicológico, no anatómico. Este es importantísimo destacar también para ubicarnos en el contexto histórico de la obra. Ahorita estoy repasando, viendo cómo mi mano se borra conforme la iluminación. Esto es simplemente un problema, digamos, pasajero y realmente indiferente a mi criterio. Vamos a continuar entonces con el capítulo 10 de Psicopatología de la vida cotidiana, que tiene por título Errores. Inmediatamente viene asociada la primera nota a pie de página, que dice, la primera parte de este capítulo hasta la página 215 data de 1901. En este momento estamos en la página 212. Es decir, vamos a escuchar un texto que en su mayoría, este capítulo no es tan largo, son alrededor de entre 7 y 10 páginas, pero es al menos la mitad de esta aportación de Sigmund Freud a su propia elaboración sobre la voluntad humana data de 1901, del año de 1901. Comienza el texto. Los errores de la memoria se distinguen del olvido con recordar fallido por un solo rasgo. Repito, he leído mal. Los errores de la memoria se distinguen del olvido con recordar fallido por un solo rasgo. En los errores de la memoria, el error, entre paréntesis, recordar fallido, no es discernido como tal, sino que recibe creencia. Esto es importante y vamos a hacer énfasis por el momento, sin ahondar más en esta palabra, creencia, recibe creencia. Tenemos un recuerdo que resulta ser equivocado, pero aún así nosotros creemos en ese recuerdo. Continúa el texto. Ahora bien, el uso del término error, entre comillas error, parece depender además de otra condición. Hablamos de errar, entre comillas, y no de, entre comillas, recordar falsamente. Es decir, hay un error en ese recuerdo. Y no estamos hablando aquí de recordar falsamente, recordar de forma equivocada. Dice el texto, toda vez que en el material psíquico por reproducir se debe destacar el carácter de la realidad objetiva. Repito, hablamos de errar y no de recordar falsamente, toda vez que en el material psíquico por reproducir se debe destacar el carácter de la realidad objetiva. Por tanto, toda vez que se deba recordar algo diverso de un hecho de nuestra propia vida psíquica, y más bien algo que puede ser corroborado o refutado mediante el recuerdo de los demás, es decir, el recuerdo de otra persona que viene a contradecir nuestro propio recuerdo sobre un evento que realmente sucedió. Continúa el texto. En este sentido, lo opuesto al error de memoria
es la ignorancia. Creo que el texto es muy claro. Ajá. Estamos ubicando de primera, de esta primera aproximación, digámoslo así también, ubicando de entrada dos tipos de fenómenos. Ajá. Recordar falsamente y errar, equivocarnos. Ujú. Eh, a ver, lo opuesto al error de memoria es la ignorancia, es no saber. Ujú. En mi libro, La interpretación de los sueños, incurrí en una serie de falseamientos del material histórico y en general fáctico, en los que reparé con asombro tras su publicación. Examinados con detenimiento, hallé que no nacieron de mi ignorancia, sino que se remontaban a errores de la memoria que el análisis podía esclarecer. Hay mucho que decir de este párrafo que les acabo de leer. Así, este párrafo que trata sobre la interpretación de los sueños. Primero, nos vamos al texto. Dice la nota a pie de página número 2 que está ligada a la interpretación de los sueños. Simplemente dice Freud 1900, es decir, un año antes del texto que estamos leyendo apareció publicada la interpretación de los sueños. Ya he dicho mucho al respecto sobre esta relación entre los dos textos, ¿vale? Simplemente ahorita voy a continuar. Ahora, la otra observación que hay sobre este párrafo dice, aquí en la interpretación de los sueños, incurrí en una serie de falseamientos del material histórico y en general fáctico, es decir, de los hechos, en los que reparé con asombro tras su publicación. Es decir, yo me equivoqué, falseé la información, cometí falseamientos en la información del material histórico y fáctico. Ajá. Y no me di cuenta hasta que después de publicado el título, el libro. Ajá. Ahí viene la nota número 3 a pie de página. Dice James Strachey, esta es una nota del traductor. Freud hizo referencia a los dos primeros de estos errores en las cartas que envió a Fliess, a Wilhelm Fliess, su gran amigo otorrinolaringólogo, el 5 y el 11 de noviembre de 1899. Cartas 123 y 124, inmediatamente después de la publicación de la obra. Ahora, continuamos. Eh, ah, ya les había mencionado ahorita sobre la tesis expuesta en la interpretación de los sueños, este inicio, digamos, de eh, una disciplina que es nombrada por Freud como tal y una práctica terapéutica llamada psicoanálisis, fundada justo a partir de la obra La interpretación de los sueños. Todo esto para apropiarse de los sueños, no del dormir, sino literalmente de los sueños, como un fenómeno psíquico, un fenómeno del cual podíamos dar cuenta y unirlo, digamos, a toda una concatenación de fenómenos psicológicos, fenómenos que por supuesto tienen todo que ver con el ejercicio de la voluntad que hemos estado viendo en psicopatología de la vida cotidiana. Ajá. Mm, a ver, hablando aquí de la interpretación de los hechos, hablamos, por ejemplo, por un lado, es cierto, un estudio a fondo que hace Freud de la ciencia de su época, de la ciencia, digamos, las investigaciones científicas desde el campo de la medicina, de la filosofía, la lingüística se ve poco, pero se ve en la interpretación de los sueños. Vaya, principalmente de la medicina, ¿no? Recordemos que Sigmund Freud como neurólogo aborda, primero que nada, antes de los sueños, la histeria desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista médico, y encuentra que realmente, pese a que esos fenómenos se siguen presentando, la anatomía está íntegra. No hay un sustrato anatómico para los problemas histéricos, y esto lo ve Freud antes de la interpretación de los sueños. Ajá. Ya en la interpretación de los sueños, desarrolla muchas de las nociones, muchas de las ideas que viene acariciando desde su época de estudiante con Jean-Martin Charcot, con Joseph Breuer, y con Joseph Breuer justamente llega desde la hipnosis hasta lo que se conoce como abreacción y de ahí a la asociación libre. Ajá. Por supuesto, de la asociación libre es que viene la interpretación de los sueños. Pero, no, creo que está lloviendo. Bueno, X. Todo esto justamente para darles un mayor contexto sobre lo que estamos aproximándonos, ¿no? Eh, tenemos entonces
que en este párrafo que acabamos de compartir, Freud reconoce que tuvo errores, pero no en su abordaje, sino en datos históricos, fácticos, es decir, de los hechos, no de los hechos conforme sus pacientes, sino otro tipo de errores que incluso eh, James Strachey, y ahorita estoy cayendo en cuenta por qué lo hace, James Strachey señala, pum, 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 errores que a mi criterio en la interpretación de los sueños no tenían mucho sentido. Ahorita estamos viendo por qué James Strachey hizo ese tipo de señalizaciones, principalmente por indicación de su maestro Sigmund Freud. Entonces, voy a repetir este párrafo que compartí con ustedes y que dio paso a toda esta mención de la interpretación de los sueños y de su papel dentro, digamos, de un enlace lógico del discurso freudiano hasta ahora. En mi libro, La interpretación de los sueños, incurrí en una serie de falseamientos del material histórico y en general fáctico en los que reparé con asombro tras su publicación. Examinados con detenimiento, hallé que no nacieron de mi ignorancia, sino que se remontaban a errores de la memoria que el análisis podía esclarecer. Viene a citar los errores. Número 1, en la página 226 de la primera edición, aquí nos hace una observación. Designo como el lugar de nacimiento de Schiller a la ciudad de Marburgo, nombre que se repite en la Estiria. Aquí hay dos observaciones. La nota pie de página número 4 que nos dice, véase la Standard Edition, volumen 5, esta edición de aquí, pero el volumen 5, página 454. Aquí cuando dice página 266 nos está hablando de la primera edición en alemán. Ajá. Ahora, aquí al respecto de Estiria, Marburg designa en alemán tanto la ciudad alemana Marburgo como la yugoslava Maribor, en la región de Estiria. Entonces, aquí está dando Freud, dando cuenta de sus errores, ¿vale? El lugar de nacimiento de Schiller. Este error se encuentra en el análisis de un sueño que tuve durante un viaje nocturno, del cual fui despertado por el guarda que anunciaba el nombre de la estación Marburgo. En el contenido del sueño se pregunta por un libro de Schiller. Ahora bien, Schiller no nació en la ciudad universitaria de Marburgo, sino en la Suaba de Marbach o Marbach, latinizando esta palabra, ¿vale? Marbach, con B labial, B grande. Y sostengo además que siempre he sabido esto último. Es decir, el error, y esto es, digamos, también importante, no se trata en todo caso de señalar errores que lleven a alteraciones considerables en la teoría psicoanalítica, sino errores, digamos, de datos certeros, de datos innegables. El lugar de nacimiento de un autor, de un poeta, de un escritor. Ajá. Podríamos también, por ejemplo, dar un dato erróneo sobre una película, el año de su estreno, por ejemplo, ¿no? Es, el error número 2 dice en la página 135, que aquí la nota 5 nos dice, en la Standard Edition, véase la página 212 del volumen 4. Entonces, en esa página, el error 2, dice, el padre de Aníbal es llamado Asdrúbal. Este error me resultó prácticamente enojoso, pero al mismo tiempo fue el que más me fortaleció en mi concepción de tales errores. Acerca de la historia de los Barca o Barça. Barca, vamos a dejarlo, latinizando este nombre. Es posible que pocos entre los lectores del libro estén mejor enterados que el autor que puso ese error por escrito y lo vio equivocadamente en 3 revisiones de pruebas. El padre, aquí se destaca la palabra padre, el padre de Aníbal se llama Amílcar Barca, puntos suspensivos, Asdrúbal. Era el nombre del hermano, se destaca hermano, la palabra hermano, de Aníbal, y también en el de su cuñado y predecesor en el mando. Esto, este error sí lo recuerdo en nuestra lectura, no recuerdo exactamente el capítulo, pero lo recuerdo
la señalización de ese error en la lectura de la interpretación de los sueños que nos hizo James Strachey, ¿vale? El error número 3 dice, en las páginas 177 y 370 de la primera edición, que aquí nos dice Strachey, en la Standard Edition es el volumen 4, páginas 266 y volumen 5, página 606. Ok, en esas páginas afirmé que Zeus había castrado a su padre Cronos y lo había destronado, pero erróneamente atrasé esa crueldad en una generación. La mitología griega hace perpetrar por Cronos y la víctima es su padre Uranos. Aquí viene la nota a pie de página número 7 que nos dice, esta es una nota de Sigmund Freud, pero no era un error total. Esto está con signos de admiración. Según la versión órfica del mito, Zeus repite la castración en su padre Cronos. Aquí viene entre paréntesis Rocher, Roscher, Lexicon der Mythology. Es decir, Rocher era un investigador, seguramente un literato, un historiador, que escribió el libro Lexicon der Mythology. Vamos a regresar. Viene la página, pero simplemente continuaremos. Estos fueron los 3 errores que Freud puede notar en la interpretación de los sueños. Como vemos, son errores, digamos, de relación, y ciertamente no es tanto un error, sino más bien como una información parcial sobre la castración de Zeus a Cronos. Cuando realmente fue de Cronos a Uranos, pero dice Freud, es que Zeus sí castra a Cronos. Esto, por supuesto, ahorita no lo tengo realmente, no lo tengo, yo no sé sobre mitología griega, realmente me he ocupado poco en la lectura de la mitología griega, pero es también una invitación a hacerlo, tanto para mí como para ustedes. Se trata realmente de conocerlo todo, y eso fue una demanda, lo recuerdo bien, de mi formación como psicoanalista, que a mí me dejó con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Tengo que saberlo todo? Sí, tengo que estudiarlo todo. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora bien, ¿cómo se explica que mi memoria me fuera infiel en estos puntos, al par que, según pude comprobarlo el lector del libro, según puede comprobarlo el lector del libro, me brindara el material más remoto e inusual? Es decir, ¿cómo puedo olvidar estos puntos tan indiferentes mientras que pude recordar ese material tan antiguo, tan remoto y tan raro, inusual? Aquí dice. Continúa el texto. Y por añadidura, en 3 correcciones de pruebas que realicé con cuidado, estos errores se me pasaran como si estuviera ciego. Aquí, 3 correcciones de pruebas. Cuando uno escribe el libro, se lo digo por experiencia, uno está leyendo y leyendo y leyendo lo que escribió, una y otra vez, y no solo uno. Esas lecturas van acompañadas por editores de estilo, por ejemplo, ¿no? Gente que lee tu libro y que dice, no te entiendo. Explícame, ¿qué quisiste decir aquí? Ok, paz, 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 paz. Así, de estas, lo que nos está diciendo Freud, la interpretación de los sueños fue leída por mí punto por punto y por otra persona 3 veces, 3 correcciones de pruebas. Aquí está mi primer prueba, ok. Segunda prueba, ya corregí errores. Tercer prueba, ya corregí errores, públicalo. Órale pues. Continúa el texto. Goethe ha dicho sobre Lichtenberg. Aquí hay la nota número 8. Esta es una nota de James Strachey, el traductor. En 1901 y 1904 se ha dicho sobre Lichtenberg, es decir, aquí donde les leí, Goethe ha dicho sobre Lichtenberg. En las primeras ediciones dice, se ha dicho sobre Lichtenberg. Ajá. La acotación de Goethe, en la nota 8, seguimos, es también citada por Freud en su libro sobre el chiste, volumen 8, obra en la que examina muchos de los epigramas de Lichtenberg, así como en sus conferencias de introducción, volumen 15. Ok, todo esto es la nota 8. Realmente Strachey haciendo su trabajo. A mi criterio sigue siendo cuestionable, pero vamos a continuar. Repito,
Goethe ha dicho sobre Lichtenberg, entre comillas, donde él hace una broma es que hay un problema oculto. Algo parecido se puede afirmar sobre los pasajes de mi libro aquí citados. Donde aparece un error es que hay una represión, entre paréntesis, suplantación oculta. Es que, miren, para mí esta frase, represión oculta, es básicamente una reiteración. Una represión ya es principalmente una forma de ocultar material. Ujú. Pero bueno, vamos a continuar. Mejor dicho, ciertamente, hay una insinceridad, una desfiguración que en definitiva se apoya sobre algo reprimido. En el análisis de los sueños que en aquella obra comunico, me vi obligado, por la naturaleza misma de los temas a que los pensamientos oníricos se referían, a interrumpir el análisis en algún punto antes de redondearlo, es decir, de acabarlo, por un lado. Y por el otro, a limar las asperezas de algún detalle indiscreto mediante una leve desfiguración, repito. A ver, es que aquí nuevamente el estilo, aquí es el estilo de Freud o el estilo tal vez de la traducción el que me estorba un poquito, ¿no? En el análisis de los sueños, por la naturaleza misma de los temas, me vi obligado a interrumpir el análisis en algún punto antes de terminarlo. Y por otro lado, me vi obligado a limar las asperezas de algún detalle indiscreto mediante una leve desfiguración. Aquí hay que tener, digamos, mucho cuidado con lo que Freud nos está diciendo. Y esto también lo vimos en la interpretación de los sueños. Y esta es una recomendación que hice antes y que vuelvo a repetir. En el psicoanálisis se toca lo humano. Es una práctica que ciertamente a uno como individuo lo deja, ¿cómo les puedo decir? Horrorizado, sin duda. El horror es una huella del psicoanálisis. Ciertamente, y esto hablando desde las disciplinas psicológicas, la psicología, la psiquiatría y por supuesto el psicoanálisis, de una plática con un psicoanalista, y por supuesto esto puede darse en cualquier lugar, no solo en el análisis, sino también, digamos, en la vida cotidiana. Por eso me es tan difícil conseguir pareja. Uno puede llegar a horrorizar a otras personas sin tener que mencionar a Freud, sin tener que mencionar el complejo de Edipo, sin tener que mencionar la sexualidad infantil, que por supuesto, les recuerdo mi libro, Sexualidad infantil y crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. ¿A qué me refiero con esto? De la vida cotidiana, con palabras totalmente comunes, eh, haciendo un pequeño comentario, incluso a veces sin querer, uno puede llegar a despertar la conciencia de la otra persona. Este tipo de circunstancias que afectan la vida del psicoanalista, más allá de la relación con un analizante, por supuesto, ya que tengo cierta experiencia, les digo que esta leve desfiguración la hizo Freud no para engañar a los lectores, sino para proteger primero que nada su propia vida, la vida de las personas que lo tenían alrededor, hablando específicamente de su familia, su mujer, sus hijos. Segundo, también, estas leves desfiguraciones las hizo para proteger a sus pacientes. Nosotros, le estoy grabando esto el 30 de junio del año 2021, heredamos, digamos, en la práctica de la psicología, esta noción, esta concepción ética sobre la confidencialidad. Ajá. Y es justamente, nace de este tipo de abordajes, nace de este tipo, digamos, de relaciones humanas, la relación analítica, en la cual, y esto desaparece en la psicología, pero ahorita les comento un poquito más, en la cual una persona, el analizante, que por supuesto heredamos en psicología como el paciente o el cliente, de acuerdo a la concepción, estas teorías rogerianas de la psicología de, ¿cómo se llama este sujeto? Un americano, Roger, no me acuerdo de su nombre, por supuesto lo pueden buscar así, pero bueno, pueden buscar teoría rogeriana también en Wikipedia.
este sujeto no habla de pacientes, él habla de clientes. Y él pues trata clientes, no trata pacientes. Pero bueno, hablando de la confidencialidad, esta necesidad ética de la práctica de la psicología, al menos en México, y por supuesto yo lo puedo rastrear a partir de mi estudio no solo de la obra freudiana, sino de mi formación universitaria, como una necesidad de una persona de hablar todo libremente, ajá, y de, por supuesto, mostrarse por esta misma habla como una persona vulnerable en ciertos sentidos. Ajá. Por eso podemos decir que uno como psicólogo tiene que callar las cosas que oye de sus pacientes. Por supuesto, esto lo estoy exponiendo de manera muy breve. Hay mucho detalle al respecto, pero ahorita no quiero apartarme mucho de esto. Simplemente quiero, digamos, acercarme a esto, digamos, de que dice Freud, en la interpretación de los sueños, tuve la necesidad de interrumpir el análisis en ciertos puntos. Ajá, y de eh, dejar también ciertas desfiguraciones de la información para no revelar la vida de mis pacientes. Ujú. Acerca de la confidencialidad, no diré más, podría extenderme aquí por horas, realmente, por horas, pero mi propósito es continuar con la lectura. Mi propósito es también darle un contexto a lo que estamos leyendo. Continúa el texto. No podía proceder de otro modo y tampoco tenía otra opción si en efecto quería presentar ejemplos y pruebas testimoniales. El aprieto en que me encontraba derivaba necesariamente de una propiedad de los sueños ahorita, a saber, que expresan lo reprimido, o sea, lo insusceptible de conciencia. Alto. Nosotros podríamos pensar, es que tiene sentido lo que nos dice el doctor Freud, ciertamente. Si nosotros interpretamos un sueño, es decir, lo ligamos como un producto psíquico del soñante en base a sus ocurrencias a partir de ese sueño, por supuesto que nos vamos a enterar de sus secretos, incluso secretos que el mismo soñante no se quiere confesar a sí mismo. Aquí justamente lo reprime, es insusceptible de conciencia, lo aparta de sí. Nos decían en la formación como psicoanalista, de eso no quiero saber nada. Ujú. Pero les estoy hablando ahorita como psicoanalista, les estoy hablando ahorita también como ser humano, no como psicólogo. Como psicólogo no nos enseñan en la universidad a interpretar los sueños. La psicología, al menos la psicología que me fue transmitida a mí durante mi formación universitaria de 2002 a 2006, fue mucho conforme a la convención social. Es decir, una psicología que tiene miedo de preguntar ciertas cosas porque puede herir la susceptibilidad de tu paciente. Así literalmente, ¿no? Entonces, justamente en ese miedo de herir la susceptibilidad, al preguntarle a los pacientes por qué su condición empezó, es que se le quita a la psicología gran parte, digamos, de su oportunidad de llevar las relaciones más allá de la convención social. Y aquí es donde quiero también dejar en claro, esto, por supuesto, este comentario lo hago conforme a mi propia, digamos, educación universitaria, conforme a mi propia formación universitaria y profesional en la psicología. Eh, digamos, asunto de la convención social no se habla en la Facultad de Psicología, no se habla, al menos desde mi experiencia, en los estudiantes universitarios que tendrían que saberlo todo, pero ya llegando a un terreno profesional, pues los colegas, muchos de los colegas, no puedo generalizarlo, pero sí la gran mayoría, prefieren llegar hasta cierto punto en el cual es mejor sostener, así lo digo, una amistad con los pacientes. Y al hacer amigos no estás haciendo pacientes, y al hacer pacientes no estás haciendo amigos. Ajá. Hablando, por ejemplo, no desde la psicología, sino desde la medicina, por supuesto, los médicos también son entrenados, igual que los psicólogos, con técnicas de la entrevista. Técnicas que, por supuesto, dependen mucho también de la experiencia y del criterio de cada médico, de cada psicólogo, también lo podemos mencionar, y por supuesto de cada psiquiatra.
Se espera, por supuesto, que desde el lado médico, que está ligando aquí, estoy ligando al menos yo desde mi experiencia, más la medicina y la psiquiatría y la psicología por otro lado, que tiende más como a la educación. No por nada muchos colegas usan este vocablo llamado psicoeducar. Estoy psicoeducando eh, para nombrar la, la forma en la cual ellos adoptan los conocimientos no del psicoanálisis, sino de todas las teorías psicológicas en busca de este bien inmaterial, este bien también indefinible que llaman salud mental. Ujú. Hablo de la ONU, ajá, en particular. Vamos a continuar aquí para no apartarnos mucho. Entonces, hablando de los sueños, por supuesto, hablando ya de una interpretación de los sueños, que al menos hasta este punto, de acuerdo al abordaje que hemos hecho de la obra de Freud, podríamos hacerlo, interpretar un sueño, ¿vale? Estos sueños, por supuesto, nos ligan con nosotros mismos como soñantes, ajá, como alguien que produjo un sueño. Ujú. Y al hacer esto, es que estamos apropiándonos de esas cosas que nosotros buscamos apartar de nosotros mismos con muchos fines, entre otros simplemente para a veces continuar viviendo. Ujú. Pero esta, digamos, forma, esta relación que tenemos con nosotros mismos, reprimiendo cierto contenido, por supuesto que llega un momento a tener diversas manifestaciones que ya ponen en entredicho el fin de la adaptación. Dicho en otras palabras, si bien nosotros reprimimos para vivir, este esfuerzo, digamos, de adaptación frente a lo que nosotros encontramos en nosotros mismos y en el mundo, puede comprometer la sobrevivencia del individuo. Ujú. Hablando, siendo esta una aproximación a el fenómeno que se ha nombrado desde la psiquiatría y desde la psicología como enfermedad mental. Por supuesto, podemos dar otras aproximaciones a partir de lo que hemos estudiado aquí en la psicopatología de la vida cotidiana, pero me he extendido ya mucho en este comentario. Voy a continuar. Ujú. Entonces, los sueños expresan lo reprimido. Ajá. Continúa el texto. Y a partir de mi proceder, ese donde me vi obligado a desfigurar poquito las cosas, los datos específicamente, nombres, lugares, fechas, y a partir de mi proceder quedaría bastante para escandalizar a las almas más sensibles. El desfigurar o silenciar unos pensamientos cuya continuación me era consabida, es decir, yo lo sabía, no era posible sin que quedaran rastros. A menudo lo que yo quería sofocar consiguió entrar, contra mi voluntad, en lo que ya había aceptado, y en esto salió a la luz como un error inadvertido por mí. Por lo demás, un mismo tema está en el fondo de los tres ejemplos que he destacado. Los errores son retoños de unos pensamientos reprimidos que se ocupaban de mi padre muerto. Repito, los errores son retoños de unos pensamientos reprimidos que se ocupaban de mi padre muerto. Está hablando el doctor Sigmund Freud. Aquí viene la nota número 9 y terminando esta nota quiero hacerles un comentario. En su prólogo a la segunda edición de la interpretación de los sueños, escrito en 1908, Freud señala que al terminar ese libro, La interpretación de los sueños, pudo comprender que era, entre comillas, parte de mi autoanálisis, mi reacción frente a la muerte de mi padre. Volumen 4, página 20. Eh, quiero compartir con ustedes brevemente, no me va a tomar más de un par de minutos, una experiencia. Hoy es, como les había comentado, 30 de junio del año 2021. Yo para esta fecha, para el día de hoy, he trabajado, digámoslo, bajo el amparo de mi título en psicología, más de 2006, son 2010, eran 4 años, 14, 15 años,
2006, sí. Eran 10, 2020 eran 14, 2021, 15 años. 15 años en la psicología he trabajado yo. Digamos, sí, con mi título. Un poquito ya, bueno, no entraré en cuestiones ya tan detallistas. 15 años trabajando oficialmente en la psicología. En uno de estos trabajos, yo llegué a una de las instituciones más prestigiosas aquí en México del tratamiento para las llamadas adicciones. Hablo de Oceánica. Esto lo habré compartido en algún podcast, pero ya no los he grabado. En Oceánica se nos encargó se nos encargó la supervisión de un conjunto de psicólogos que trabajaban en un centro de salud de aquí de la Ciudad de México. Por supuesto, cada uno de nosotros tuvo a su cuidado un número de colegas, ¿no? A veces de mayor edad, a veces de mayor experiencia, a veces de mayor edad y con no tanta experiencia, pero algo pude notar, al menos en una de estas colegas y una observación que le hice que, por supuesto, terminó básicamente odiándome. ¿Por qué no hablas de ti? Le pregunté. ¿Cómo? Me pregunto, así como, es que eso no se hace. Eso va en contra de la ética. No, no es cierto. No es verdad. El código ético por ahí lo tengo. Aquí está. Lo aquí. Digo, como podrán ver, digo, yo no acostumbro dejar un libro que tenga yo sin rayar. Digo, en ningún momento, yo recuerdo al menos, a lo mejor estoy aquí falseando, pero en ningún momento dice, no hablarás de ti como persona. Tal vez me equivoque, pero en este caso, Freud está diciendo, yo pasé por un momento mío, un momento muy fuerte para mí, la muerte de mi padre. Y en aquellos momentos, por supuesto, yo tenía una vida afectiva. No murió cualquier persona, era el padre de Sigmund Freud. Dice el texto, los errores que ya señalamos son retoños de unos pensamientos reprimidos que se ocupaban de mi padre muerto. Número uno, quien lea todo el sueño analizado en la página 266, que aquí nos dice en la nota 10, en realidad está en la página 453 y siguientes del volumen 5. Ok, ahí, quien lea todo el sueño analizado sabrá en parte por qué está dicho sin disimulo y en parte por qué habrá colegirlo y en parte podrá colegirlo basándose en otros indicios que yo corté el hilo de unos pensamientos que habrían contenido una crítica inamistosa a mi padre. Está hablando el doctor Freud. Crítica inamistosa a mi padre. Mi padre había muerto y aún así yo, escribiendo mi libro, salió eso, una crítica inamistosa. Lo está, por supuesto, expresando con palabras amables. Sí. Ahora bien, en la continuación de este en la continuación de este itinerario de pensamientos y de recuerdos, hay una historia enojosa en la que desempeñan cierto papel unos libros y un amigo de negocios de mi padre, que lleva el apellido Marburgo, el mismo nombre cuya exclamación me despertó en la estación homónima, es decir, del mismo nombre, del ferrocarril del sur. A este señor Marburgo quería yo escamotearlo a mí mismo y a los lectores en el análisis. Se vengó entrometiéndose donde no le correspondía y alteró de Marbach en Marburgo, el, lugar del, el nombre del lugar de nacimiento de Schiller. Número 2. El error de Asdrúbal por Amical
Amílcar, perdón, el error de Asdrúbal por Amílcar, el nombre del hermano en reemplazo del nombre del padre, se produjo justamente en un contexto referido a fantasías sobre Aníbal de mis tiempos de estudiante secundario, es decir, de, digamos, una educación secundaria. Y a mi descontento por el comportamiento de mi padre hacia los, entre comillas, enemigos de nuestro pueblo. Nota número 11. Véase la interpretación de los sueños, volumen 4, página 210 y siguientes. Continúa el texto. Habría podido continuar y narrar cómo mi relación con mi padre fue alterada por una visita que hice a Inglaterra, donde conocí a mi hermanastro, hijo de un matrimonio anterior de mi padre, que allí vive. El hijo mayor de mi hermano tiene mi misma edad. Por tanto, las relaciones de edad no ponían ningún impedimento, a las fantasías sobre lo diversas que habrían sido las cosas si yo hubiera venido al mundo no como hijo de mi padre, sino de mi hermano. Y bien, estas fantasías sofocadas falsearon el texto de mi libro en el punto donde interrumpí el análisis, constriñéndome a poner el nombre del hermano por el del padre. Número 3. Al influjo del recuerdo de este mismo hermano, atribuyo el haber adelantado una generación la crueldad mitológica de los dioses griegos. Entre las advertencias de mi hermano, durante largo tiempo guardé memoria de una. Me dijo, entre comillas, para la conducción de tu vida, no olvides que perteneces en verdad a la segunda generación respecto de la de tu padre. Repito, para la conducción de tu vida, no olvides que no perteneces en verdad a la segunda generación respecto de la de tu padre, sino a la tercera. Realmente no entiendo mucho esta frase del hermano de Freud, pero dice el texto, nuestro padre se había vuelto a casar en años posteriores y era por eso mucho más viejo que sus hijos de segundas nupcias. Yo comento el referido error en el libro justamente ahí, donde trato de la piedad entre padres e hijos. Es decir, no deberías tratar a tu padre como tu padre, sino como tu abuelo. Y en base a eso, ordena tu vida. Tu padre es viejo, tu padre es demasiado viejo, le dijo su hermano. Continúa el texto. Asimismo, sucedió algunas veces que amigos y pacientes sobre cuyos sueños informé, a los que aludí en los análisis de sueños, me hicieran notar que yo narraba inexactamente las circunstancias de los episodios vividos en común. Y también en estos casos se trataba de errores históricos. Tras la rectificación, reexaminé cada uno de los casos y de igual manera me convencí de que mi recuerdo sobre cuestiones de hecho solo era infiel cuando yo adrede había desfigurado o disimulado algo en el análisis. De nuevo, había aquí, se destaca lo que sigue, un error inadvertido como sustituto de una reticencia o represión deliberada. Aquí inmediatamente después de la palabra represión viene entre paréntesis por el traductor suplantación. Represión, que recordemos, bueno, no recuerdo ahorita la palabra alemán, pero vamos a ver la nota 12 que viene aquí inmediatamente. Dice, otro posible ejemplo de esto se examina en el apéndice A de Estudios sobre la Histeria, véase volumen 2. Un caso de idéntico mecanismo figura en el texto Una neurosis demoníaca del siglo XVII, volumen 19. Continuamos. De estos errores que brotan de la represión, se diferencian claramente otros que se deben a una a una efectiva ignorancia. Repito, de estos errores que brotan de la represión, se diferencian claramente otros que se deben a una efectiva ignorancia. Así, fue por ignorancia que en una excursión a Wachau, Wachau, creí haber llegado a la morada del revolucionario Pichhoff. Las dos localidades solo tienen en común el nombre, el Emmersdorf de Pichhoff, está en Carintia, pero yo no lo sabía. Nota número 13, véase la interpretación de los sueños, volumen 4, páginas
224 y 25, nota número 30. Número 4, aquí nos dice, está haciendo un recuento, digamos, de los motivos de sus errores. He aquí otro bochornoso error e instructivo, un ejemplo de ignorancia temporaria. Y si es lícito decirlo así. Cierto día un paciente me recordó que le prestase los 2 libros prometidos sobre Venecia, con los que quería informarse para su viaje de Pascuas, entre comillas. Ya los tengo preparados, le dije, y me dirigí para buscarlos a la sala donde está mi biblioteca. En verdad había olvidado sacarlos, pues no estaba muy de acuerdo con el viaje de mi paciente, en el que veía una innecesaria perturbación del tratamiento y un perjuicio material para el médico. Es decir, para él, vamos a ver. Eché entonces un rápido vistazo por la biblioteca en procura de los 2 libros que tenía en mente, entre comillas, Venecia, ciudad del arte. Y leí, aquí está uno. Pero además debo tener una obra histórica en una colección parecida. Justo este es, Los Medici, entre comillas. Lo tomo y se lo llevo al que espera, para luego tener que confesar abochornado el error. Es que yo sé bien en realidad que los Medici nada tienen que ver con Venecia, por un momento. Sin embargo, eso no me pareció incorrecto. Ahora tengo que poner en práctica la equidad. Si tan a menudo he enfrentado al paciente con sus propias acciones sintomáticas, solo puedo salvar mi autoridad ante él mostrándole con toda sinceridad los motivos que yo le había mantenido en secreto de mi aversión a su viaje. Ok, hablando de autoridad y sinceridad. Eh, un breve ejemplo de mi práctica en la psicología. Y justo me venía acordando de eso. Yo trabajé, como les venía comentando, gran parte de mi vida profesional entre adictos, entre gente que, puedo decir, en la Ciudad de México es muy violenta, es muy engañosa, ciertamente, es muy particular. Ajá. Peligrosos, no podría decirlo de otra manera. No todos, pero sí la gran mayoría. Muchos de ellos han cometido muchísimos crímenes, algunos muy violentos. Pero bueno, en algún momento llegué a una clínica a trabajar y mis primeros días tuve que eh, ser apoyado literalmente por uno de mis jefes en algún momento. ¿Por qué? Porque simplemente los pacientes no querían poner atención. Yo estaba seguro haciendo mis primeras prácticas, tal vez ya no supervisado, sino por mi propia cuenta, ya no bajo el amparo de algunos maestros. Pero me di cuenta justo por ese auxilio de que yo tenía que hacerme autoridad de ellos. Yo tenía que hacerme respetar por ellos. Cuando yo le pregunto a esa colega que conocí en Oceánica, no fue compañera mía, fue más bien una profesional a la cual tuve que supervisar. ¿Por qué no compartes cosas de ti? Eh, Justamente esa era mi intención. Uno espera que por salir de la universidad con el título ya sea respetado por otras personas, y lo cierto es que eso no ocurre. Y si ocurre, es para usar esa supuesta autoridad, ese supuesto respeto de la autoridad, digamos, por título, en contra de uno, no para escucharnos, sino más bien para engañarnos de diversa manera. Y esto, por supuesto, lo pude aprender con los años. No es algo que enseñan en la universidad. En la universidad, este es algo que también me llamaba mucho la atención. Se esperaba que descansemos como los médicos en nuestro título universitario, en nuestro documento que ya nos señalaba como profesionales de. Y lo cierto es que eso no ocurre, al menos en el ejercicio de una autoridad, digámoslo, humana, no académica. Aquí es donde también yo me apoyé mucho para hacer un análisis de
la formación de la autoridad en el ser humano. Por eso justamente hablo yo y escribo sobre psicoanálisis del Estado, porque pude darme cuenta a lo largo de los años cómo se conforma la autoridad. Ujú. Voy a continuar. Freud entonces eh, se mostró sinceramente frente a su paciente y él, como analista, se sometió a análisis frente a su paciente. Aquí hay mucho que decir, pero muchísimo. ¿Cuántos profesionales admiten un error propio delante de sus pacientes? De hecho, una de mis primeras maestras me dijo, mientras yo exponía, nunca digas que no sabes, pero es que es cierto, no sé. Eso, eso no lo sé. Yo le dije, ya no me acuerdo, pero exponíamos de muchas cosas. Mi maestra me regañó, una doctora, una de mis primeras supervisoras, me regañó y me dijo, nunca, y menos en una conferencia digas que no sabes. Oiga, pero eso pues, es parte de la ciencia. El no saber me guía a investigar. El no saber no se queda así, sino que voy en el conocimiento formándolo, pero por supuesto no con el objetivo de tener un conocimiento, digamos, inmovible, sino justo para renovar ese no saber, porque, pues, bueno, así es parte, ¿no? Pero mi maestra estaba enemistada con eso, y por supuesto enemistada para admitir sus carencias de conocimiento, sus carencias de cualquier otra, ¿cómo decirlo? Cualidad delante de los demás. Para empezar, sus pacientes. Continuamos con el texto. Puede uno pasmarse de que el esfuerzo de los seres humanos por decir la verdad sea mucho más fuerte de lo que se suele estimar. Además, quizás sea consecuencia de mi práctica del psicoanálisis que apenas pueda mentir ya. Tan pronto como intento una desfiguración, cometo un error u otra operación fallida por la que se denuncia mi insinceridad, como en este ejemplo y en los anteriores. El mecanismo del error parece el más laxo entre todas las operaciones fallidas, vale decir. La ocurrencia del error indica que, en todos los casos, que la actividad anímica en cuestión tuvo que luchar con algún influjo perturbador, pero ello sin que la cualidad misma del error esté determinada por la cualidad de la idea perturbadora que permaneció en la sombra. Sin embargo, en este punto agregamos con posterioridad que, en muchos casos simples de desliz en el habla y en la escritura, cabe suponer igual situación. Siempre que cometemos un desliz en el habla o en la escritura, tenemos derecho a inferir una perturbación debida a procesos anímicos situados fuera de la intención, pero es preciso admitir que a menudo aquellos obedecen a las leyes de la semejanza, la comodidad o la inclinación a apurarse, sin que lo perturbador, sin que lo perturbador haya conseguido instalar un fragmento de su propio carácter en la equivocación resultante a raíz de aquel desliz. Es solo la solicitación del material lingüístico, nota 15, permítanme. A ver, esta nota está un poco larga. Véase, página 265, ahorita estamos en la 217. Freud se refirió a esta característica del lenguaje en diversos lugares. En la interpretación de los sueños, aludiendo a la condensación, un fenómeno, evidencia de lo inconsciente, de un proceso inconsciente, dice, entre comillas, la palabra, puntos suspensivos, está, por así decir, predestinada a la multivocidad. Digámoslo así, una palabra con múltiples relaciones a elementos de nuestro medio circundante. En el libro sobre el chiste, 1905, apunta, entre comillas, las palabras son un plástico material en el que puede emprenderse toda clase de cosas, volumen 8. Y en su estudio sobre Gradiva, 1907, afirma que el dicho de doble sentido, entre comillas, hartas veces es facilitado por la flexibilidad del material del dicho, volumen 9. Ahora regresamos entonces.
Nuevamente nos vemos interrumpidos ahora por James Strachey, no fue mi culpa. A ver, dice Freud, es solo la solicitación del material lingüístico la que posibilita el determinismo de la equivocación y le marca también sus límites. Esto es fabuloso. Continúo. Continúo. Para no citar exclusivamente errores que yo mismo he cometido, comunicaré algunos ejemplos más que en verdad, de igual modo, habrían podido incluirse en el trastrabarse y el trastocar las cosas confundido, aunque esto no tiene mayor importancia, dado que todas estas modalidades de operación fallida son equivalentes. Número 5. Prohíbo a un paciente llamar por teléfono a la amante con quien él mismo querría romper, pues cada plática le enciende una nueva lucha por desacostumbrarse a esa mujer. Le impongo comunicarle su última decisión por escrito, aunque tiene dificultades para dirigirle cartas. Ahora bien, me visita alrededor de la 1 de la tarde para decirme que ha encontrado un camino que permitiría salvar estas dificultades y, entre otras cosas, me pregunta si puede invocarme autoridad médica. Oh. Hacia las 2 de la tarde ya se ocupa de redactar la carta de ruptura, pero de pronto se interrumpe y dice a su madre, que estaba presente: Oh, he olvidado preguntar al profesor si puedo mencionar su nombre en la carta. Se precipita al teléfono, pide la comunicación y lanza por el tubo la pregunta: Por favor, ¿puedo hablar con el profesor si ya ha terminado de almorzar? Como respuesta escucha un asombrado: ¿Adolf? ¿Te has vuelto loco? Y venía de la misma voz que por mi mandato no habría debido volver a oír. Meramente había errado, entre comillas, y en lugar del número del médico, indicó, es decir, marcó, usó el teléfono para hablarle al teléfono de la amada. Ejemplo número 6. Viene nota 16, esto se agregó en 1919. Una joven dama debe hacer una visita a una amiga recién casada en la Harzburger Gas, calle Harzburgo. Habla de ello en la mesa familiar, pero erróneamente dice que tiene que ir a la Vandenberger Gas, calle Vandenberg. Algunos de los presentes le hacen notar, riendo, su error o su trastrabarse, si se prefiere, no notado por ella. Es que 2 días antes se había proclamado en Viena la, re- la República, el negro y amarillo habían desaparecido, dejando sitio a los colores de la vieja Ostmark, rojo, blanco, rojo, y los Habsburgo fueron depuestos. La hablante incorporó esta sustitución a la dirección de su amiga. Por otra parte, es cierto que existe en Viena una muy conocida Badenberger Straße, pero ningún vienés la llamaría Gas o Gase. Ujú. Nota número 17. No entendí esta referencia. Esta es una nota algo larga. Dice James Strachey, en Viena se emplean los dos términos para designar una calle: Straße o Straße para las más importantes y Gas o Gasse para las secundarias. Carlomagno dio el nombre de Ostmark o provincia oriental a la región que luego se convirtió en Austria. Esta adquirió relevancia bajo la dinastía de los Babenberg, la cual llegó a su fin en el siglo XIII y fue sucedida por la Casa de los Habsburgo, quienes gobernaron hasta el término de la Primera Guerra Mundial. La nueva república adoptó para su bandera los colores de los Babenberg, rojo, blanco, rojo, en lugar de la enseña imperial amarilla y negra. ¿Ok? Continúa el texto, el ejemplo número 7. Viene inmediatamente la nota 18 que nos dice, agregado en 1907. Continuamos. En una localidad veraniega, el maestro de escuela, un joven pobrísimo pero gallardo, tanto perseveró en cortejar a la hija del propietario de una casa quinta, oriundo de la gran ciudad, que la muchacha se enamoró apasionadamente de él y movió a su familia a consentir el casamiento. No obstante las diferencias existentes de estamento, es decir, de estrato socioeconómico, decirlo de una manera, y de raza. Un buen día, el maestro le escribe a su hermano una carta donde le dice, entre comillas: Linda no es una mosita, pero es amable, y hasta ahí todo iría bien.
Pero en cuanto a si podré decidirme a tomar por esposa a una judía, aún no te lo puedo decir. Continúa el texto. Esta carta cayó en poder de la novia. Y allí terminó el noviazgo, claro. Mientras que al mismo tiempo el hermano no pasó de asombrarse con los juramentos de amor, que le habían sido dirigidos. Mi informante me aseguró que no fue un error. Aquí yo estoy leyendo mal, perdonen. Mi informante me aseguró que fue un error y no una astuta escenificación. He tenido conocimiento de otro caso en que una dama, descontenta con su viejo médico, pero sin querer romper abiertamente con él, consiguió este fin por medio de una confusión de cartas. Y al menos este caso puedo aseverar que fue el error y no la astucia consciente el que se valió de este socorrido motivo de comedia. Ejemplo 8 viene la nota 19, se agregó en 1912, se lo menciona también en las conferencias de introducción, volumen 15, gracias Strachival. Brill, volumen, volumen. Es que en serio estas notas me vuelven loco. Brill, 1912, nos cuenta que una dama le preguntó cómo estaba una conocida de ambos, pero al hacerlo la mencionó erróneamente por su nombre de soltera. Inadvertida de ello, tuvo que confesar que el marido de esa dama no le gustaba y que le había descontentado mucho su casamiento. Ejemplo 9. Nota 21. A ver, ¿cuándo se agregó eso, Strachi? Agregado en 1907. Gracias. Ejemplo 9. Un caso de error que también se puede describir como trastrabarse, entre comillas. Un joven padre se dirige a la oficina de registro de las personas para inscribir a su segunda hija. Preguntado por el nombre que llevará, responde Ana. Debió oír entonces al funcionario decir, pero si ya tiene usted una niña de ese nombre. Inferimos que esta segunda hija no ha sido tan bien recibida como en su momento fue la primera. Agrego algunas observaciones de confusión entre nombres que, desde luego, con igual derecho, habrían podido incluirse en otros capítulos de este libro. Ejemplo 10. Nota 22, a ver, se agregó, ejemplos 10 y 11 se agregaron en 1920. Gracias. Una dama es madre de 3 hijas, 2 de ellas hace tiempo que están casadas, mientras que la más joven aguarda todavía su destino. Una dama amiga hizo en las 2 bodas el mismo obsequio, una preciosa vajilla de plata para el té. Y cada vez que se habla de este juego, la madre nombra erróneamente a la tercera hija como la poseedora. Este error es evidente, el deseo de la madre de ver casada también a su última hija. Presupone que recibirá el mismo regalo de bodas. Con igual facilidad se interpretan los frecuentes casos en que una madre confunde los nombres de sus hijas, hijos o yernos. Error número 11. Toma un lindo ejemplo de tenaz permutación entre nombres, fácilmente explicable, de una observación que el señor J.G. hizo de sí mismo durante su estadía en un sanatorio. En la table de hôte es una palabra francesa que indica un similar sería un buffet. En la table de hôte del sanatorio empleó un giro muy amable mi vecina de mesa en el decurso de una plática que me resulta poco interesante y que se desarrolla en un tono enteramente convencional. Esta señorita, algo entrada en años, no pudo dejar de señalarme que no estilo ser con ella tan amable y galante. Replica que contenía cierto reproche y, además, un claro alfilerazo a una señorita conocida de ambos, un ataque, a quien suelo prestar mayor atención. Desde luego yo comprendo al instante, y en esa misma plática mi vecina tiene que hacerme notar repetidas veces, lo cual me resulta enormemente penoso, que ya la he llamado por el nombre de aquella señorita en quien, no sin razón, veía a su competidora más afortunada. Bueno, de una u otra forma, uno lleva consigo lo amado, incluso, y esto es un comentario mío, incluso en los odios.
Es que en serio en los odios encontramos lo amado y en lo amado encontramos también lo odiado. Pero no me voy a adentrar mucho en esto, voy a dejarlo así como un comentario. Eh, Voy a continuar. Eh, Viene el error número 12 que nos dice, este se agregó en 1917, gracias Strachey. Referiré como error, entre comillas error, también un episodio de serio trasfondo que me fue contado por un testigo presencial. Vamos a ver. Cierta dama ha pasado la tarde en el campo con su marido y en compañía de dos extraños. Uno de estos últimos es su amigo íntimo, de lo cual los otros nada saben ni deben saber. Los amigos acompañan a la pareja hasta la puerta de su casa. Mientras se aguarda que abran la puerta, es la despedida. ¿Ah? Mientras se aguarda que abran la puerta, es la despedida. La dama hace una inclinación al extraño, le ofrece la mano y dirige algunas palabras de cumplido. Luego se toma del brazo de su amado secreto, se vuelve hacia su marido y hace ademán de despedirse de igual manera. El marido acepta la situación, se quita el sombrero y dice con extrema cortesía, beso su mano, estimada señora. La mujer, espantada, suelta el brazo del amante y antes que aparezca el conserje, aún tiene el tiempo de suspirar. Ah, que le pase una semejante cosa, puntos suspensivos. El hombre era uno de esos maridos que quieren desterrar del reino de lo posible una infidelidad de su mujer. Había jurado repetidas veces que en un caso así, más de una vida peligraría. Balazos, muerte. Pero, perdón, por eso, los más poderosos estorbos interiores le impedían notar el desafío contenido en aquel hierro, en aquel error. Permítame un segundo, debo comentarles que se aproxima el momento en el cual yo tenga que despedirme de... hoy estamos a 3 páginas de terminar, pero tengo que despedirme. No creo poder leer estas 3 páginas en menos de 5 minutos. Yo creo que sí. Caray. A ver. Ejemplo número 13. Ups. Se agregó en 1919. Una equivocación de uno de mis pacientes, muy ilustrativa por repetirse luego en sentido contrario. El joven, en extremo irresoluto, por fin se ha decidido, tras fatigosas luchas interiores, a dar palabra de casamiento a la muchacha que desde hace tiempo lo ama, lo mismo que él a ella. Acompañada, acompaña a su prometida hasta la casa, se despide de ella, lleno de dicha, sube a un tranvía y pide al guarda, punto suspensivo, 2 boletos. Se destaca la palabra. Aquí la palabra guarda quiere decir la persona que vende los boletos. Ajá. 6 meses después, ya está casado, pero no se acomoda bien a su dicha conyugal. Duda de si ha hecho bien en contraer matrimonio, echa de menos sus viejas amistades, pone a sus suegros toda clase de peros. Cierta tarde pasa a buscar a su joven esposa por la casa de los padres de ella. Suben al tranvía y pide al guarda un solo boleto. Se anuncia aquí ya una decisión. Esto de la decisión lo digo yo, no está incluido en el texto. Ejemplo 14. Se agregó en 1910. Un lindo ejemplo de Meder, publicado en 1908. Refiere cómo puede uno satisfacer por medio de un error, entre comillas, un deseo malamente sofocado. Cierto colega querría gozar de un día franco, es decir, sin estorbo, sin que nada lo molestase. Pero debe hacer una visita en Lucerna, cosa que no le regocija. Tras larga reflexión, se resuelve a viajar hasta allí, a pesar de todo. Para distraerse, lee los periódicos en el trayecto de Zúrich a Argoldau. En esta última estación, transborda de tren y prosigue la lectura.
En la continuación del viaje, el guarda, es decir, el vigilante, le revela que ha subido en un tren equivocado, a saber, al que regresa de Galdau a Zurich, cuando había tomado el pasaje para Lucerna, es decir, cuando debió haber ido a Lucerna. Ejemplo 15, el doctor Víctor Tausk. Este ejemplo se agregó, ya saben, en 1919 y Tausk lo publica en 1917, bajo el título, entre comillas, Dirección de viaje equivocada, cierra comillas. Nos informa sobre un intento análogo, si bien no del todo logrado, de procurar expresión a un deseo sofocado mediante igual mecanismo de extravío, es decir, ya me perdí, pero ya estoy de regreso. Entre comillas, había llegado desde el frente a Viena, con permiso. Aquí, mayor contexto. Había llegado desde el frente, es decir, desde el frente de la Primera Guerra Mundial a Viena. Ajá. Con permiso, por supuesto, se habla de un permiso militar de sus superiores. Un antiguo paciente se enteró de mi presencia y me mandó a pedir que lo visitase, pues yacía enfermo en cama. Accedí al ruego y pasé 2 horas en su casa. Al despedirme, el enfermo preguntó cuánto me debía. Entre comillas, estoy aquí con permiso y no doy consultas. Le respondí, considere usted mi visita como un servicio amistoso, es decir, no me vas a pagar nada. Dice, el paciente quedó perplejo, pues sin duda tenía la sensación de que no era justo de su parte reclamar una prestación profesional como servicio amistoso gratuito, pero al fin se dio por satisfecho con mi respuesta, llevado por la opinión respetuosa, dictada por el placer de ahorrar dinero, de que yo, como psicoanalista, seguramente obraría de manera correcta. Pasados apenas unos instantes, me acudieron reparos sobre la sinceridad de mi nobleza. Lleno de dudas, cuya solución era inequívoca, subí a un tranvía de la línea X. Tras un viaje breve, debía transbordar a la línea Y. Mientras aguardaba hacerlo, olvidé el asunto de los honorarios y me puse a meditar sobre los síntomas patológicos de mi paciente. Entretanto, llegó el coche que yo esperaba y subí a él, pero en la parada siguiente debí descender. Es que por descuido e inadvertidamente había tomado el lugar de un coche de la línea Y, uno de la línea X, y viajaba en la dirección de donde acababa de partir, o sea, de regreso hacia el paciente, de quien no había querido aceptar honorarios. Lo que sigue se destaca, pero mi inconsciente sí quería cobrarlos. Ejemplo 16. Este se agregó en 1910 y eh, aquí, nota 30. Estoy ahorita leyendo rápido porque tengo que irme. Lo siento. Así es la vida. Eh, en 1910 se leía aquí hace poco tiempo. Aquí el texto literalmente dice, yo mismo logré cierta vez, hace poco tiempo, esto se leía en 1910, un artificio parecido al del ejemplo 14. Había prometido a mi severo hermano mayor, un segundito, que ese verano le haría la visita que le debía de mucho tiempo atrás, en una playa marítima inglesa, y como el tiempo apremiaba, contraje además la obligación de viajar por el camino más corto y sin hacer estadía en ninguna parte. Le pedí dilatar la visita por un día que yo pasaría en Holanda, pero él opinó que debía reservarlo para el regreso. Viajé entonces de Múnich vía Colonia hasta Rotterdam Hoek, desde donde a medianoche salía el barco para Harwich. En Colonia debía transbordar. Ahí abandoné mi tren para tomar el expreso a Rotterdam. Rotterdam, perdón, pero no conseguía descubrirlo. Pregunté a diversos empleados ferroviarios, me enviaron de un andén a otro, me entró una exagerada desesperación y pronto pude comprobar que durante esa infructuosa busca, como era natural, había perdido el tren. Luego de que esto me fue confirmado, medité sobre si pernoctaría en Colonia, en favor de lo cual aboga, entre otras cosas, la piedad. Pues, según mi antigua tradición familiar, mis antepasados habían huido antaño de esa ciudad por causa de una persecución a los judíos. Nota 31, véase presentación autobiográfica, volumen 20. En Jones se hará un amplio relato sobre el viaje de Freud. X. Pero resolví otra cosa. Viajé con un tren posterior a Rotterdam
donde llegué ya entrada la noche y así me vi obligado a pasar un día en Holanda. Y esa jornada me trajo el cumplimiento de un deseo que yo abrigaba mucho tiempo atrás, ver, ver en La Haya y en el Museo Real de Ámsterdam los magníficos cuadros de Rembrandt. Solo a la mañana siguiente, cuando en el viaje en ferrocarril por Inglaterra pude recapacitar sobre mis impresiones, me afloró el indudable recuerdo de que en la estación de Colonia, a pocos pasos del lugar donde yo había descendido y sobre el mismo andén, había visto un gran letrero donde se leía Rotterdam Hoek van Holland. Allí aguardaba el tren en el cual yo habría debido seguir viaje. Debía considerarse una inconcebible ceguera, entre comillas, que, a pesar de esa buena indicación, yo me apresurara a salir de allí y me pusiera a buscar el tren en otra parte, si no se quisiera admitir que era justamente mi designio, contrario a lo decretado por mi hermano, admirar los cuadros de Rembrandt ya en el viaje de ida. Todo lo demás, mi bien escenificado desconcierto, el afloramiento del propósito piadoso de pernoctar en Colonia, no fue sino una teatralización para esconderme a mí mismo ese designio hasta que se cumpliera en forma acabada. Ejemplo 17. Y aquí acabamos. Stark. Ejemplo 17 se agrega en 1911, 1917, Stark lo publica en 1916. Refiere sobre sí una escenificación semejante, producida mediante desmemoria, entre comillas, destinada a cumplir un deseo al que uno supuestamente ha renunciado. Viene lo que sigue entre comillas. En una aldea tenía yo que pronunciar una conferencia ilustrada con diapositivas, pero la habían pospuesto por una semana. Yo había respondido la carta donde se comunicaba esa dilación y tomado nota de ella en mi agenda. Me habría gustado salir para esa aldea enseguida, después de almorzar. Así tendría tiempo para visitar a un escritor de mi conocimiento que allí residía. Lamenté no disponer de la siesta ese día. De mala gana desistí de visitarlo. Llegada la tarde de la conferencia, me encaminé con la mayor prisa hacia la estación, llevando una valija repleta de diapositivas. Tuve que tomar un taxímetro para alcanzar el tren. A menudo me sucede dilatar tanto mi partida que me veo obligado a tomar un taxi para subir a tiempo al tren. Ya en el lugar me asombró un poco de que no me esperara nadie en la estación, como es costumbre en las pequeñas localidades cuando llega un conferencista. De pronto recordé que habían pospuesto la conferencia por una semana y que acababa de hacer un viaje inútil en la fecha que originariamente se había fijado. Tras maldecir de todo corazón mi desmemoria, reflexioné sobre si debía regresar a casa en el próximo tren. Pensándolo mejor, consideré que tenía una buena oportunidad para hacer aquella deseada visita, cosa que puse en obra. Cuando ya estaba de regreso, se me ocurrió que mi deseo incumplido de disponer de tiempo suficiente para esa visita había preparado primorosamente el complot. Primordiosamente, me equivoqué yo. Continúa el texto. El llevar a cuestas la pesada valija llena de diapositivas y la prisa para alcanzar el tren sirvieron de notables artificios para ocultar mejor aún el propósito inconsciente. Ahí finaliza el ejemplo y finaliza el capítulo con el siguiente párrafo. Este párrafo, nos dice Strachey, data del texto original. Uno puede inclinarse a considerar poco numerosa o muy poco significativa, es decir, de poco valor o importancia, la clase de errores que aquí esclarezco, pero dejo señalado, como problema para meditar, que quizá haya razones para extender los mismos puntos de vista a la apreciación de los errores de juicio, se destaca esa palabra, errores de juicio, incomparablemente más importantes que los seres humanos cometen en la vida y en la ciencia. Solo a los espíritus más selectos y ecuánimes parece serles posible preservar la realidad exterior percibida de la deformación que ella suele experimentar al refractarse en la individualidad psíquica de quien percibe. Finaliza el capítulo 10, estamos en la página 223. Yo tengo que salir corriendo porque tengo un compromiso. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.